Para que concluya. Concluye la sala. No parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados. Lógica vida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de interferencias, pero nada más. Teniendo en cuenta la condición de altos integrantes del Poder Judicial peruano y la naturaleza de las conversaciones, no es plausible plantarse el uso de un lenguaje críptico en sus comunicaciones y por ello, por más que probable confianza de los mismos ante la improbable intervención de las comunicaciones, si no fuera por el hallazgo casual producido en otra investigación por un delito de tráfico de estupefacientes relacionados con otras personas. Parece que tales palabras, más que una suerte de lenguaje críptico... Congresista Beteta. Presidente lo decide. Para que concluya. Gracias, presidente. Entonces, presidente, decir que hay indicios y que el informe de la fiscal del Callao concluyen que hay una organización criminal, bueno, ya nos lo han dicho de fuera, presidente, está mal sustentado. Entonces, deberíamos pedirle al Ministerio Público que trabaje en forma más coordinada. Hay empresarios que supuestamente han sido identificados, se ha hablado de personalidades también del mundo político, entonces que hagan su trabajo, sustenten mejor y nos acrediten con indicios suficientes de que habría una organización criminal. Para la Sala Penal Española y para muchos congresistas, de acuerdo a lo que se ha especificado, no habría una organización criminal que concluya en un delito de crimen organizado, sino más bien, incluso que no se abarcaba en el informe, podría haber el delito de tráfico de influencias. Congresista Beteta. Sí, efectivamente lo que dice la congresista Arauz es cierto, pero al final se propone sí denunciar. Sí, está aquí, congresista Arauz. Sí, pero nosotros lo que estamos viendo acá no es el informe del congresista Sheput. Lo que estamos es debatiendo la acusación que se hace por todos esos delitos. Por eso es contradictorio, señor presidente. Una sentencia tiene la parte expositiva, la considerativa y finalmente la resolutiva, o que es un fallo. ¿Y qué es lo que dice en la parte expositiva? De acuerdo a los argumentos tal, no existe la comisión del delito. Luego vamos a la parte considerativa. Hace una valoración de los hechos más la prueba. También dice que la comisión de los delitos por la cual incriminan tanto al fiscal Pedro Chávarri y el fiscal Tomás Gálvez, dice que no habrían cometido los delitos por los cuales se les acusa. Sin embargo, el fallo determina acusándolos. Entonces, esa es la irregularidad, señor presidente, que lamentablemente a través de una cuestión previa se ha tratado de cambiar de lo que decía los fundamentos, no de hecho y derecho, para archivar, resultan acusándolo. Entonces, esto se tiene que advertir y modificar. De lo contrario, en el Poder Judicial, obviamente les darán la razón con una acción de amparo, un habeas corpus, porque se habrían vulnerado los procedimientos a un debido proceso. Entonces, porque toda la parte considerativa concluye en que no han cometido ni infracción constitucional, ni tampoco la comisión de los delitos. Pero vaya resultado del fallo, lo acusan. Entonces, eso es lo que se tiene que corregir. De la misma manera, señor presidente, por ejemplo, no se le denunció constitucionalmente al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque también le removió del cargo al fiscal Ricardo Rojas León, que estaba a cargo del caso Nadine Heredia. Ahí no pasó absolutamente nada. Entonces, queda demostrado que dentro de las facultades que tiene un fiscal de la Nación es poder quitar la confianza a un fiscal que está a cargo de un determinado caso, porque hay que dejar en claro, nunca los ha destituido, no podría, porque no es su competencia, ya que ellos
ostentan los cargos de fiscales porque han ganado un concurso. Y el único que podría destituirlo hubiera sido, bueno, ahora es la Junta Nacional de Justicia. Entonces, señor presidente, el tema para mí es claro. Los que propugnan que se vote a favor de la acusación, en realidad no tienen un objetivo de una lucha contra la corrupción, sino aquí se trata de un acto de tomar el poder de todos los estamentos del Estado. Ya tienen el Poder Ejecutivo, tienen parte del Tribunal Constitucional, tienen parte del Ministerio Público. Entonces ahora quieren tomar no solamente la Defensoría del Pueblo, sino también quieren tomar la Junta Nacional de Justicia. Eso es la verdad. Quieren tener tomado y copado el Ministerio Público. ¿Y eso por qué? ¿Y para qué? Con el objetivo de perseguir a la oposición, con el objetivo de meter preso a la oposición y a aquellos que discrepan y piensan diferente que ellos. Ya lo dijo el fiscal Supremo Gálvez, que aquí la única intencionalidad y la pugna que hay en el Ministerio Público es la pelea por el poder. Y eso es lo que ha motivado para que se pueda llegar a que un grupo, de manera selectiva, denuncian a un solo exfiscal de la Nación, pero los otros exfiscales de la Nación tenían licencia para todo. Ahí podían remover, hacer lo que les venga en gana, con esos famosos de los acuerdos con Odebrecht, nunca lo han mostrado, nunca hemos llegado a saber que habían hecho un cálculo de 30 millones, ¿a cambio de qué? Si la verdad ya estaba. La Comisión Lavallato en el Congreso no ha necesitado vender al Perú para lograr los objetivos y llegar a la verdad. Que la fiscal de la Nación no hayan cumplido en denunciar a los responsables, ese es otro tema. El caso de la señora Susana Villarán no era ajeno, ya lo sabíamos hace más de un año atrás. Entonces, esta organización criminal que trata de encubrir a los cuellos verdes, simplemente lo que buscan es tomar el poder a todas costas del Ministerio Público. Y eso sí me preocupa, señor presidente. Me preocupa de esa actuación y más aún luego de que acaban de mencionar y señalar y que estamos advertidos. Y no me extraña. Lo que dice la Constitución en el artículo 93, que los congresistas no tenemos por qué responder por nuestras opiniones, sin embargo, estoy plenamente convencida, sé que aquí van a quedar grabados los audios. Este debate volverá a tener y cobrar fuerza en el año 2021. No me extraña que por mi votación seguramente me querrán incluir dentro de esa organización criminal que ellos quieren destruir. No me extraña, pero desde aquí les digo, no me amilana. Mi deber es defender la democracia. Mi deber como congresista es defender la institucionalidad y las autonomías de los poderes del Estado, señor presidente, y por ello no podemos aceptar y no puedo ser parte de esta conspiración contra el Estado democrático. Gracias. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Bartra. Congresista Bartra, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Yo voy a insistir una vez más con respecto al delito de encubrimiento real. Dicen, ahí textualmente está en el informe, como puede advertirse el tipo penal descrito supra, el delito de encubrimiento real sanciona a quien lleva a cabo acciones para dificultar la acción de la justicia, desapareciendo las huellas o pruebas del delito previo u ocultando sus efectos. Para eso, ¿cuáles son las acciones que hizo el ex fiscal de la Nación? Mediante oficio número tal, solicitó información al equipo especial sobre la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, pese a que legalmente el proceso de colaboración eficaz tiene la calidad reservado. Esa es la prueba, presidente. Ya ha quedado plenamente acreditado acá que fue el mismo Rafael Vela quien dijo que no era secreto, que había acordado con Odebrecht que no era secreto y que lo ponía a disposición. Presidente, a las pruebas hay que remitirnos y creo que las pruebas acá son absolutamente insuficientes para los delitos que se pretende
imputar. No podemos ser tan ligeros. El juicio público tiene que alejarnos a nosotros para someternos estrictamente a lo que tenemos en manos, porque no es una situación sencilla, solamente porque el pueblo lo pide, la calle lo pide, y entonces alegremente cogemos pruebas que acá han quedado plenamente acreditadas que no existen. Gracias, congresista Vázquez. Gracias, presidente. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Bueno, desde Alianza para el Progreso, presidente, lamentamos un poco que este debate tan importante, de tanto interés nacional, más de una vez se lleve nuevamente a una discusión ideológica, ¿no? Donde dos frentes se culpan y buscan resquebrajarse uno al otro. Y creo que en el fondo, presidente, lo que más lamento es que se quiera desestimar un informe que, a mi juicio, está bien sustentado. Un informe que se ha hecho por un político que no es novato, un profesional creo que reconocido, por lo menos en nosotros, como es el colega Cheput, y que ha dedicado su tiempo y que no necesita ser abogado para hacer un informe, porque para eso obviamente se ha asesorado lo suficiente, y yo soy testigo del trabajo que ha venido haciendo de manera dedicada, y que hoy se pretenda deslegitimar, se pretenda desestimar así alegremente, no me parece justo. Y bueno, hemos perdido bastante tiempo en este debate, primero argumentando una opinión que finalmente ya él mismo aclaró como congresista delegado sobre el temor que podría existir de alguna represalia o amedrentamiento sobre el voto. Yo creo que aquí todos los congresistas hemos ingresado con ese conocimiento básico que nadie en ningún momento de nuestras vidas vamos a poder ser juzgados por lo que votemos, ¿no? Entonces, finalmente, creo que lo que nosotros debemos discutir es no solamente la parte procedimental, sino también, como ya se ha hecho en buena parte de las intervenciones, el fondo del problema. En la parte procedimental han habido cuestionamientos de forma al procedimiento que no se han respondido, quizás, ¿no? Y que incluso uno de estos cuestionamientos ha venido de parte de uno de los denunciados, que vía documentada ha hecho llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales su observación en que no se podría, a través de una cuestión previa, cambiar alegremente las conclusiones o las recomendaciones de un informe, que una cuestión previa solo permitiría o aprobar o archivar las recomendaciones, cosa que no se ha aclarado, ¿no? Y creo que por lo menos aquí lo que se ha hecho más de una vez es desinformar a la población. En algún momento del debate se dijo de que el informe Cheput estaba hecho, en cuanto a la acusación al señor Chávarri, al doctor Chávarri, se había hecho en función únicamente a oficios, únicamente a reportajes periodísticos, etcétera. Y lo que no dijeron era que ese más de centenar de documentos o pruebas testimoniales fueron presentados por una y otra parte, tanto por el denunciante, con los denunciantes como el denunciado, ¿no? Y que era obligatorio que sean considerados en el informe, porque así tenía que ser. Él tenía que colocar todas las pruebas testimoniales y todos los argumentos que han puesto a disposición, tanto los que denuncian como el denunciado. Pero no vieron después el análisis que hace el propio informe, donde obviamente algunas de estas pruebas testimoniales han sido valoradas y otras no. Algunas han sido consideradas contundentes, otras medianamente y otras sin importancia para esta denuncia. Entonces eso no se ha dicho y eso creo que tiene que aclararse. Por otra parte, yo sí tengo una gran discrepancia con el colega Víctor Andrés García Belaunde, que ha terminado diciendo de que el caso o la situación de Tomás Gálvez es mucho más grave que la de el fiscal supremo Chávarri, ¿no? Aquí tenemos que dejar claro, yo creo que seguramente él
aduce esto porque no estuvo pues en la audiencia que duró más de 9 horas, en la que tanto los denunciantes como los denunciados tuvieron la oportunidad de hacer su descargo necesario. Y obviamente hay un mundo de distancia entre la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las denuncias en lo que respecta al doctor Chávarri con el doctor Gálvez. En el caso primero, se hicieron un sinnúmero de preguntas que no fueron absueltas en su momento, y que todo esto ha sido valorado y evaluado en el informe Cheput. Y en el caso de Tomás Gálvez, los denunciantes ni siquiera vinieron y no hubieron las denuncias. Lo cierto es que la investigación y el informe en sí ha sido parametrado por las denuncias, en la forma como se han hecho. Por ejemplo, se decía hace un momento que en el caso del señor Gálvez, que tiene una vida cuestionada, que había falsificado facturas en un momento, que tenía denuncias porque se había reunido con un consejero o que había recibido la ayuda para su nombramiento como fiscal. Puede ser que estos hechos sean ciertos, yo no voy a poner a defenderme al fiscal Gálvez, pero lo cierto es que estos hechos que se han hecho mención más de una vez no están puestos pues en la denuncia constitucional, que son motivos de hoy del debate. Las dos denuncias constitucionales contra Gálvez tienen hechos concretos, y esos hechos han sido aclarados no solamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, sino también aquí hoy por parte del acusado. En el caso del rondero, que supuestamente benefició él, ¿no? El mismo rondero ha dicho que ni lo conoce al señor. Y por último, el rondero terminó siendo sentenciado, ¿no? Lo mismo se ha aclarado también en el caso del señor Walter Delgado, que nunca ganó el concurso y que la llamada telefónica fue muy posterior a la misma fecha del concurso. Entonces, yo creo que hay un mundo de distancia entre ambos casos, y la verdad que nosotros tenemos clarísimo que la evaluación que se ha hecho en el informe Cheput es una evaluación con un rigor jurídico en función al reglamento, en función a las denuncias constitucionales que se han presentado, y que hay que reconocer que en el caso de Gálvez han sido débiles. Y eso es lo que pasa generalmente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y lo he dicho más de una vez. Por salir a figurar en una conferencia de prensa, los colegas se apresuran en presentar una denuncia constitucional sin mayores argumentos. Y finalmente, en vez de llegar a la sanción que se supone espera a un denunciante, termina ayudándolo al denunciado. Y estas cosas se dan porque a veces el afán mediático nos gana y no esperamos a que se aclare bien lo suficientemente estos hechos, como ya se ha visto, por ejemplo, incluso en más de una oportunidad, incluso en las denuncias constitucionales contra Chávez. Finalmente, entendiendo que ya tenemos más de 4 horas de debate solamente, fuera de la presentación que se ha hecho en la mañana, nosotros como Alianza para el Progreso respaldamos el trabajo del congresista Cheput, representado a través de su informe. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Mulder. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, muchas gracias. Gracias al congresista Richard Arce. Solamente porque me he puesto a leer esta carpeta que no la teníamos. Esta la ha traído, creo que el señor Chávarri. Y aquí está el acta. Es por un tema de rigor, porque yo estoy leyendo en el informe del congresista Cheput lo siguiente, que se le imputa al señor Chávarri organización criminal porque la organización criminal Cuellos Blancos habría apoyado la elección del doctor Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Y aquí está el acta y la transcripción de la sesión del 14 de mayo del 2015, cuando la doctora Zoraida Ábalos propone: sea propicia la ocasión para proponerles un pacto de caballeros, dice, pero teniendo en cuenta el criterio de antigüedad, para que así no tengamos problemas. En esta oportunidad le corresponde al doctor Pablo Sánchez, porque es el más antiguo, y después corresponderá al doctor Gonzalo Chávarri. Y en el acta del 7 de junio del 2018, la doctora Zoraida Ábalos, en consecuencia con lo que había dicho 3 años antes, dice... Segunda interrupción. Dice, este es un acto solemne, no es una junta cualquiera, pero yo quisiera aprovechar para decir que
Nosotros somos gente de palabra y las personas que estamos acá, nadie se va a presentar como candidato porque estamos respetando la antigüedad. Por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo, quien es el que sigue en la orden de antigüedad, y que lo hagamos por aclamación. Y la resolución dice elegir por aclamación al doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo. Entonces la pregunta del señor Cheput, ¿dónde es que los cuellos blancos están apoyando la elección del señor Chávarri? O salvo que usted diga que los cuellos blancos sean el señor Sánchez, el señor Gálvez, el señor Rodríguez y la señora Zoraida Ábalos. ¿Puede continuar, congresista Arce? Gracias, presidente. Me había pedido una interrupción también la congresista Beteta, pero es su prerrogativa, presidente. En realidad estamos desde las 9 de la mañana, presidente, siguiendo el curso de la comisión permanente, y es importante que el país se entere y sepa de qué estamos hablando. Es determinante lo que ha sucedido en este tiempo. Recordemos bien de dónde viene toda esta investigación de esta presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que según la Fiscalía ya tiene suficiente información, suficiente prueba para seguir investigando y determinando el grado de involucramiento. Viene de una investigación a consecuencia de una interferencia telefónica que hacía a una organización criminal relacionada a actos delincuenciales. Estamos hablando del tema de Barrio King, gente que estaba vinculada directamente con actos delictivos. Y es ahí donde empieza a surgir las conexiones que tenía con el sistema de justicia. Y ahí está Walter Ríos. Walter Ríos ya tiene una prisión preventiva y está en marcha. Y es ahí donde también tenemos que recordar, el país tiene que recordar qué sucedió. Los audios de la indignación, donde se negociaba y se traficaba sentencias judiciales con Inostroza Pariachi de por medio. Presidente, realmente una circunstancia que no debe olvidar el país, porque ¿cuántas personas habrán sido afectadas cuando han requerido el pronunciamiento de nuestro sistema de justicia y han presentado sus requerimientos y tenían a este tipo de jueces, a este tipo de fiscales involucrados, y ahora sabemos que primaba otro tipo de intereses por encima de la justicia? Y acá lo que tiene que hacer el Congreso es allanar esas investigaciones, no bloquear el trabajo de la Fiscalía. Y en ese marco, presidente, lo primero que hay que recordar definitivamente es que el amigo directo de Inostroza, que le llamaba para poder hacer favores, para poder apoyar la elección del fiscal Pedro Chávarri, era Tomás Gálvez, Tomasito, tal como lo graficó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Él era el que tenía el nexo, la conexión. Entonces definitivamente hay suficiente información. Y acá, presidente, también tenemos que ser muy objetivos. Hay el juicio político y hay el antejuicio político. Ya hubo suficiente argumentación de parte de varios congresistas para justificar con sobradas razones, uno, que abramos el espacio para que se pueda investigar en la Fiscalía. Y definitivamente también en el juicio político se les pueda inhabilitar y se les pueda suspender de su función. El informe que ha presentado el congresista Cheput tiene suficientes argumentos, tiene suficiente sustentación, ya varios colegas congresistas lo han refrendado, presidente, y acá tenemos que una vez más, presidente, porque estamos en todo este periodo legislativo de este año legislativo, hablando este tema de los presuntos cuellos blancos del puerto, presidente. En ese marco es muy importante, presidente, que nosotros expliquemos al país que es suficiente los indicios. O sea, acá no vamos a validar pruebas, acá no somos jueces. Permitamos por una vez que el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el congresista Quintanilla fue muy gráfico, el nuevo Código Penal le da cierta prerrogativa a la labor del fiscal. Con el antiguo Código Penal era el juez el que desarrollaba la investigación, ahora es el fiscal. Si no le permitimos desarrollar esta investigación, ¿cómo se va a lograr la verdad? ¿Cómo se va a conseguir que se pueda identificar el grado de responsabilidad que se tiene? Y hemos escuchado a los abogados y hemos escuchado a los dos fiscales supremos argumentar una serie de estrategias, llamaría, dentro de su defensa que han sustentado el día de hoy, pero con el objetivo de provocar. Han pretendido descalificar a los fiscales que vienen investigando el caso Lavallato.
Son esos fiscales que han permitido, presidente, que el país conozca los casos de corrupción donde están involucrados expresidentes, exalcaldes, por supuesto, de derecha, de izquierda, y se tiene que seguir investigando para saber a qué grado se llegó con la corrupción. Y sí tienen resultados. El acuerdo de colaboración ha sido determinante para poder tener la precisión respecto a las investigaciones que se han hecho. Y lamentablemente, acá en esta mesa, en esta comisión permanente, se genera un conflicto de intereses, porque acá hay congresistas que representan a partidos políticos que están siendo investigados, porque acá hay congresistas que representan, que son compañeros del mismo partido político, del líder político, del expresidente, de la exdirigente nacional de su partido, que están involucrados en esta investigación. Entonces, ahí hay un conflicto claro de intereses, y con objetividad. Nosotros no vamos a sancionar, nosotros no vamos a sentenciar a la persona involucrada. Lo que vamos a hacer es aperturar estos procesos de investigación, y ahí está claro en el informe que se presenta respecto, en primer caso, respecto a Tomás Gálvez, se está recomendando la sanción como corresponde de inhabilitación y suspensión de su función por el tema de los beneficios que le habría otorgado al señor Walter Delgado para que sea elegido como fiscal superior penal en esta relación que tenía con Inostroza Pariachi. Y aparte, el tema de la omisión de las denuncias que debió haber hecho dentro de su función. Y de la misma manera, en el caso de Pedro Chávarri, por encubrimiento personal, y que llega al extremo de involucrar justamente a varias personas que están involucrados en esta denuncia, los cuellos blancos del Puerto Presidente. Nosotros realmente causa mucha indignación porque empezamos a revisar qué ha sucedido. A tocar, tanto contando la subcomisión de acusaciones constitucionales como la comisión permanente, y siempre ha sido por la fuerza de los votos. Sí, eso es democracia, pero también con objetividad. Tenemos que allanar los procesos de investigación. Vamos a seguir generando blindajes a personajes cuestionados. Lamentablemente, presidente, el 10 de octubre de 2018, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ahí se eximió de la responsabilidad de Chávarri, con los votos del fujimorismo y de un congresista del APRA. De la misma manera, el 15 de octubre de 2018 en la permanente, el 14 de enero del 2019 en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el 29 de enero del 2019 en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el 2 de abril del 2019 en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el 20 de mayo del 2019 en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde sí se aprobó, pero la votación también fue en contra de Fuerza Popular, que conforman la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, definitivamente, acá tenemos un problema serio frente al país. ¿Por qué la descalificación del Congreso? ¿Por qué esos altos niveles de desaprobación? Porque no estamos sintonizando con la población, y es determinante, pues, presidente. La percepción ciudadana es determinante, porque nosotros representamos, hemos sido elegidos para representar a esa población. Y qué bueno que el país no pierda esa capacidad de indignación. Hay una crisis política en esta circunstancia, y el escándalo de Lavallato ha desnudado a la mayoría de la clase política, al extremo de llegar a esta circunstancia donde que están siguiendo procesos judiciales y que se tiene que seguir investigando, caiga quien caiga, presidente. Es muy importante, tenemos que recuperar la credibilidad de parte de la población. A veces se quiere disociar la responsabilidad que se tiene frente a la población, y eso sería gravísimo, presidente. No hay que perder la capacidad de indignación, hay que seguir confrontando esta lucha contra la corrupción. Yo respeto las opiniones que han emitido varios congresistas, pero es evidente que están actuando mejor que los abogados, están perdiendo plata contratando abogados. El señor en su momento Inostroza, en su momento Pedro Chávarri, en su momento los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque acá en esta comisión permanente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en su derecho, ellos responderán a sus electores, responderán al país. Acá han defendido de diferentes maneras, buscando la argucia legal para que se valga la responsabilidad. Expliquemos al país que es importante, que en el antejuicio político lo único que vamos a hacer es allanar el proceso, someternos a un espacio jurisdiccional que va a ser la Fiscalía la que va a investigar.
Permitamos, congresistas, finalmente con nuestra decisión, con nuestros votos, que eso se desarrolle. El señor Chávarri tiene serias implicancias justamente a consecuencia de esos audios, por esa relación que tenían con estos jueces que traficaban sentencias, que traficaban inclusive la elección de esos jueces. ¿Con qué objetivo? Copar el sistema de justicia. Y vaya a saber en qué instancias más dentro del sistema de justicia estará la corrupción. Tenemos una oportunidad frente a ello, presidente. Para terminar, presidente, nosotros desde el Nuevo Perú vamos a respaldar, por supuesto, la propuesta presentada por el congresista Cheput como congresista delegado respecto a esta acusación constitucional. Es muy importante el mensaje que le vamos a dar al país el día de hoy. Sé que nuevamente la fuerza de los votos se va a imponer y no va a ser la razón. Responderán con sus actos a la población. Nuestros votos, lo dice la Constitución, no van a tener mayor problema penal. De eso estamos casi seguros porque lo dice la Constitución y nos ampara y fue parte del debate del día de hoy. Pero hay algo mucho más importante que ese tema estrictamente legal respecto a nuestros votos. Es el tema del respeto a nuestro país, a esta lucha contra la corrupción, a esta capacidad de indignarse frente a estos actos donde gente se metió en el Poder Judicial con el único objetivo de buscar beneficios para terceros. Y ahí está, la verdad va saliendo y va continuándose. Recuerdo bien, y no voy a olvidarme, presidente, a mí me ha marcado muy bien a las 2 de la mañana cuando se blindó a Inostroza Pariachi acá en esta comisión permanente. Espero que eso no vuelva a repetirse por el bien del país, presidente. Muchas gracias.